En menos de una semana, Sam Bankman-Fried perdió $8.000 millones de clientes en FTX, un desplome que no se vio en la bolsa ni en las noticias, sino en las cuentas de personas que confiaron en él. La caída de FTX no fue un accidente, fue un colapso. Un sistema que prometía seguridad se desmoronó en cuestión de días. La confianza se volvió polvo. Y en medio de la crisis, una pregunta se hizo eco. ¿Qué pasó con el dinero de los usuarios? La respuesta no llegaría en semanas, sino en años. La historia de FTX no terminó allí, pero el precio de su caída ya estaba escrito. En menos de una semana, Sam Bankman-Fried perdió $8.000 millones de clientes en FTX. Pero como esta historia no es solo sobre una quiebra, es sobre una promesa que se desvaneció, un sistema que se derrumbó y una verdad que nadie esperaba. Al final vas a entender cómo Sam Bankman-Fried perdió $8.000 millones en menos de una semana. Pero primero debes saber que todo comenzó con una idea que parecía invencible, una promesa que no se cumplió y una red que se deshizo. La verdad está ahí en la última semana de 2022 y lo que pasó no fue solo un fracaso, fue un colapso. Sam Bankman-Fried nació en 1992 y se graduó en física en la Universidad de Stanford. A los 22 años, en 2014, fundó FTX, una plataforma de criptomonedas que creció rápidamente. Su visión era transformar el mundo mediante la tecnología blockchain y el capitalismo de impacto. En un espacio donde la confianza era el pilar fundamental, Bankman-Fried construyó una empresa que se convirtió en una de las más grandes del sector. FTX no solo operaba con criptomonedas, sino que también ofrecía servicios de trading, préstamos y servicios de custodia. Su rápido ascenso lo convirtió en uno de los jóvenes más ricos del mundo. En 2017, FTX ya era una empresa con miles de usuarios y una presencia global. La estrategia de Bankman-Fried era simple: ofrecer servicios innovadores, garantizar transparencia y generar valor. Sin embargo, detrás de esa aparente solidez, se escondían decisiones que no todos entendían. En 2018, FTX lanzó un producto llamado FTX.com que permitió a los usuarios operar con criptomonedas de manera más accesible. La empresa no solo crecía en tamaño, sino también en complejidad. Bankman-Fried, que era conocido por su estilo de vida ascético, acumulaba una fortuna que lo colocaba entre los millonarios más jóvenes del planeta. Su fama no solo se basaba en la riqueza, sino también en su capacidad para conectar con la comunidad de criptomonedas. Era visto como un visionario, un hombre que entendía el potencial del futuro digital. Pero incluso en el mejor de los mundos, las decisiones tienen consecuencias. En 2019, FTX alcanzó una cifra de negocio de más de $1.000 millones. La empresa ya no era solo un proyecto de un joven emprendedor, sino una institución financiera de primer orden. Sin embargo, algunos dentro de la organización comenzaron a cuestionar la forma en que se manejarían los fondos. La confianza de los usuarios se basaba en la transparencia, pero en ciertos momentos, esa transparencia se volvió una ilusión. En 2020, la pandemia aceleró el crecimiento de las criptomonedas. FTX no solo sobrevivió, sino que se expandió. Se abrieron nuevas oficinas, se lanzaron productos innovadores y se fortaleció la infraestructura. Bankman-Fried, ahora con un patrimonio que superaba los $20.000 millones, se convirtió en una figura clave en el ecosistema criptográfico. Pero detrás de ese éxito, se escondían riesgos que nadie podía prever. La empresa había alcanzado un volumen operativo que la hacía vulnerable a errores humanos o a decisiones que no se ajustaban a los estándares de seguridad. La confianza de los clientes se basaba en una promesa de transparencia y estabilidad, pero en ciertos momentos, esa promesa se volvió una carga. En 2021, FTX comenzó a explorar nuevas oportunidades, incluyendo el mercado de los derivados y la gestión de activos. La empresa se volvió más compleja, y con esa complejidad llegó el riesgo. Algunos dentro de la organización comenzaron a señalar que el control de las operaciones se estaba centralizando en manos de muy pocos. La confianza de los usuarios se basaba en una promesa de transparencia, pero en ciertos momentos, esa promesa se volvió una ilusión. Y aunque Bankman-Fried seguía siendo visto como el hombre que había construido un imperio, algunos ya empezaban a dudar sobre el futuro de FTX. En 2022, FTX colapsó tras revelarse que la empresa había utilizado fondos de clientes para cubrir pérdidas en operaciones especulativas. Sam Bankman-Fried perdió $8.000 millones en menos de una semana. La ruptura fue tan abrupta que el mundo de las criptomonedas se quedó en silencio. Las operaciones de FTX, que parecían inmensas y seguras, se convirtieron en una trampa. El equilibrio financiero se rompió como un cristal bajo el peso de una roca. Los traders, los inversores y los usuarios que confiaron en la plataforma no se imaginaban que su dinero se convertiría en una duda. La confianza se desvaneció en minutos. Las redes sociales se llenaron de alarma, de mensajes de pánico, de preguntas sin respuesta. La empresa, que había sido un símbolo de innovación, ahora era un esqueleto de su propia ambición. Mientras el mundo intentaba entender lo que pasaba, el colapso se volvió irreversible. La caja de seguridad que contenía los fondos de los clientes no estaba allí, y el sistema financiero, que había estado mirando con cierta indiferencia, se vio forzado a intervenir.
La historia de FTX no terminó allí, pero ese momento, ese giro brusco, marcó el comienzo del fin. Los usuarios afectados por el colapso de FTX enfrentaron la pérdida de sus inversiones. Abogados de FTX pagarán USD 54 millones a usuarios afectados y la empresa reembolsará con intereses a todos los clientes. La cantidad no compensa completamente lo que se perdió, pero representa un esfuerzo por reconstruir la confianza. Muchos de los afectados eran pequeños inversores que confiaron en el sistema. El dolor no se mide en números sino en las vidas que se vieron impactadas. Familias enteras vieron cómo sus ahorros desaparecían en segundos. La confianza que se construyó en años se derrumbó en días. FTX prometió reembolsar a todos los clientes, pero la realidad fue más compleja. El proceso de devolución se estancó durante semanas. La incertidumbre generó un caos emocional. Algunos usuarios se vieron obligados a vender activos para sobrellevar la situación. Otros perdieron su empleo o su casa. La crisis no fue solo financiera, sino también humana. Los afectados se sintieron abandonados, no solo por la pérdida de dinero, sino por la falta de transparencia. FTX no fue la única responsable, pero su colapso fue el catalizador de un sistema que falló. Los reembolsos se hicieron con intereses, pero no con justicia. La confianza se rompió. La historia no terminó con el colapso de la empresa. La verdad aún está por salir. La lección es clara: la confianza no se puede comprar, solo se puede ganar con honestidad. Este colapso sirve como recordatorio de los riesgos de invertir en criptomonedas sin supervisión adecuada. 8.000 millones de dólares desaparecieron en una semana. Un sistema financiero que crecía a velocidad de vértigo se derrumbó en cuestión de días. La confianza se volvió polvo. La promesa de riqueza rápida se convirtió en una trampa. Pero la historia no termina aquí. En el próximo video conocerás la historia de un hombre que ganó 1.000 millones en un mes. No fue un milagro, fue un viaje al borde del abismo. Una lección sobre lo que ocurre cuando el riesgo se convierte en obsesión. La verdad está en los números, la realidad en los resultados. No dejes que la ambición te lleve más allá de lo que puedes controlar. La siguiente historia no es un sueño. Es el reflejo de lo que puede pasar si no prestas atención. ¿Estás listo para descubrir cómo $1 millón se convirtió en 1.000 millones? La próxima sección te lo mostrará. En el próximo video te cuento la historia de un hombre que ganó 1,000 millones en un mes. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.